Queridos hermanos, el Evangelio de hoy es el Evangelio de Mateo 23, versículos del 3 al 22. En este día, lunes 26 de agosto, el Señor nos regala esta palabra donde por la misericordia de Dios se nos muestra cómo Él llama a los fariseos y a los escribas hipócritas. Les dice y les empieza a recriminar gravemente. Para muchos de nosotros puede ser chocante escuchar que el Señor llame hipócrita a alguien y que utilice hasta epítetos para llamarlo, para explicarle cómo está el estado de su alma. Según lo que uno ve, las explicaciones, el origen de por qué el Señor tiene que hablar de forma tan fuerte. Podemos en principio remitirnos a cómo es la actitud humana frente al mirarse en el pecado. Qué difícil es que nosotros como seres humanos seamos introspectivos, qué difícil es que nosotros nos miremos a nosotros mismos. Es impresionante la otra vez que yo hablaba con una familia, cómo el culpable de todos los males era el papá. Y cuando uno habla con el papá, la culpable es la mujer. Y cuando uno habla con la mujer, los culpables son los hijos. Y es casi que una manera de comportamiento que tenemos a nivel social. Como desde el tiempo de Adán, cuando el Señor descubre su pecado, Él echa la culpa al mismo Dios y a su esposa, Eva. Dice, la mujer que tú me diste por esposa me hizo comer. Le pone la culpabilidad en Eva. Cuando el Señor le pregunta a Eva, ¿qué hizo? Ella le echa la culpa al diablo. Y cada uno va echando la culpa a otro. Como digo, hasta ni siquiera el demonio se queda libre en esta acusación. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando la gente a veces se acerca en dirección espiritual y dice, bueno, lo que pasa es que tal persona me está haciendo pecar. Y eso es falta de introspección, es falta de conocimiento personal. Ya desde el tiempo de Jesús existía el hecho de que nadie quería sentirse culpable. Resulta que los líderes están haciendo cometer errores graves al pueblo y el Señor los recrimina directamente y les dice hipócritas. La palabra hipócrita en el fondo tiene que ver con la persona que no se conoce. Y hay gente que a veces hipócrita es hasta consigo mismo, es decir, hipócrita es también el que tiene algo oculto que no está revelado. Y esa falta de conocimiento puede venir de falta de hábitos que hagan que nos conozcamos. Tres cosas denuncia el Señor. La primera es cómo en este pueblo los escribas y fariseos, eh, ellos mismos tenían un grave problema con el liderazgo. Qué importante es entender es entender el papel de líder. Un líder verdaderamente que no muestra a Dios termina siendo fuente de graves tropiezos. Por eso es que en la Divina Comedia de Dante Alighieri aparece el sumo sacerdote Caifás en uno de los círculos más bajos del infierno. Los líderes tienen grandes culpabilidades porque si nosotros como líderes nos lleváramos únicamente a nosotros mismos, no sería tan grave, pero el líder puede opacar la presencia del mismo Dios. Les echa la culpa a los líderes por ser prosélitos. ¿Qué significa eso? Por hacer proselitismo, por ganar proselitos. Qué importante es que entendamos los miembros de la Iglesia Católica que nosotros no hacemos proselitismo. Hay personas que parecen proselitistas dentro de la Iglesia Católica, es decir, piensan que trayendo más gente a la iglesia se van a salvar. Era lo que hacían los fariseos. Pensaban que haciendo más judíos, creando más judíos, iba a haber salvación. Pero ¿de qué sirve traer gente a la iglesia si no les hablamos del cambio del alma, del cambio del corazón, del perdón sincero? Y por último el Señor les dice guías ciegos porque piensan que por aquello que juran se convierte en ofrenda agradable a Dios. Como Jesús nos enseñó que no por jurar ni por ofrendar estamos más cerca de Dios. Hay gente que piensa que ofrendando está más cerca, pero lo que el Señor realmente quiere es el corazón nuestro. Un corazón sincero, un corazón arrepentido, un corazón que ha decidido ya no vivir juzgando a los demás. Que el Señor nos permita salir de donde estamos para poder mirarnos a nosotros mismos, dejar de acusar al otro para saber qué está pasando en mí, qué es lo que hay que cambiar en mí.
Les envío la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.